Lucía tenía 7 años, pero su corazón ya conocía el sabor amargo de la soledad. En la inmensa mansión de los Valverde, rodeada de lujo que brillaba más que cualquier sol de Madrid, la niña caminaba por los pasillos silenciosos como un fantasma. Los candelabros dorados, los muebles tallados y los jardines perfectamente cuidados eran un escenario de riqueza que nadie parecía compartir con ella. Sus padres, absortos en sus propios mundos, apenas notaban su existencia, y los sirvientes que atendían la casa pasaban de largo como si ella fuera invisible. Cada tarde, Lucía se refugiaba en un rincón del jardín trasero, bajo la sombra de un roble enorme, con los ojos llenos de lágrimas que nadie vería. Allí, en silencio, lloraba por caricias que nunca llegaron, por palabras de amor que parecían imposibles en aquel hogar helado. Su llanto era suave, casi inaudible, pero para quien tuviera ojos y corazón, contaba historias de abandono y deseos de afecto que pedían a gritos ser escuchados. Ese día, mientras la brisa movía suavemente las hojas del roble, algo cambió. Carmen, la joven empleada de la casa, de 25 años, con belleza española y un corazón inmenso, regresaba del ala oeste cargando una bandeja de té. Desde hacía meses había notado la soledad de Lucía, cómo la niña miraba por la ventana, cómo sus pequeños dedos dibujaban figuras imaginarias en el aire, buscando compañía. Carmen había decidido que no podía seguir siendo espectadora de aquel dolor silencioso. Al notar a Lucía escondida entre las sombras del jardín, Carmen dejó la bandeja a un lado y se acercó con pasos lentos, respetando el espacio de la niña, pero con la determinación de tocar su mundo con un acto simple, pero lleno de significado: ofrecerle su presencia. «Hola, Lucía», dijo con suavidad, asegurándose de que su voz no sonara como un mandato, sino como un abrazo que cruzara la distancia que la niña sentía dentro de su pecho. Lucía levantó la vista, sorprendida, como si nunca nadie hubiera dicho su nombre con cariño. Sus ojos, grandes y húmedos, se encontraron con los de Carmen, y por un instante el mundo exterior desapareció. La empleada se sentó en el césped, a la misma altura que la niña, y extendió la mano no para tomarla con autoridad, sino para invitarla a sentir que había alguien a su lado. En ese gesto simple se tejió un primer hilo de confianza. Carmen no trajo regalos ni palabras grandiosas, simplemente ofreció atención, respeto y ternura, elementos que Lucía había aprendido a extrañar. La niña, dudosa, dejó que su pequeña mano se posara sobre la de Carmen, y en ese contacto nació una chispa, una conexión que ningún oro ni joya de la mansión podía comprar. Mientras el sol caía lentamente sobre los jardines de Madrid, bañando la mansión Valverde con un dorado cálido, algo más comenzó a suceder. La risa, tímida y vacilante, surgió de los labios de Lucía como una flor que se atreve a abrirse después de un invierno largo. Carmen sonrió, conteniendo sus emociones, porque sabía que aquel instante era más grande de lo que parecía. Había roto, aunque fuera por un momento, el muro de soledad que rodeaba a la niña. Sin embargo, la paz era frágil. Dentro de la mansión, la vida continuaba indiferente. La madre de Lucía, absorta en su conversación con invitados de alto perfil, ni siquiera miró por la ventana. El padre, ocupado en su despacho con contratos y negocios millonarios, ignoraba por completo el jardín y la pequeña figura que empezaba a iluminar su mundo con una sonrisa tímida. Era un recordatorio cruel de que la bondad de Carmen tenía que enfrentarse a un entorno que valoraba el oro sobre el afecto y que la verdadera batalla recién comenzaba. Carmen, consciente de esa distancia, decidió que no podía permitir que Lucía siguiera sola. Se comprometió en silencio a ser la persona que la escuchara, que la comprendiera y que la hiciera sentir que merecía amor y atención. En ese instante, entre lágrimas y risas, se plantó la semilla de una historia que transformaría la mansión y la vida de quienes la habitaban.
Y mientras la luz dorada del atardecer acariciaba los pasillos y los jardines, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría la familia Valverde cuando empezara a descubrir que el verdadero tesoro de su hogar no estaba en el oro, sino en la conexión pura y humana entre Carmen y Lucía? Desde aquel primer encuentro en el jardín, la rutina de Lucía comenzó a transformarse lentamente, aunque la mansión Valverde seguía siendo un laberinto frío y silencioso. Cada mañana, mientras el sol se filtraba por las enormes ventanas de su habitación, la niña se despertaba con una mezcla de expectativa y miedo. Expectativa por la cercanía de Carmen y miedo por los silencios y miradas indiferentes de su familia. Sin embargo, el simple pensamiento de que la joven empleada podría aparecer le daba una chispa de alegría que ningún lujo material podría ofrecer. Carmen, por su parte, vivía un día a día agotador, pero lleno de propósito. A sus 25 años, había aprendido a moverse con discreción y eficacia entre los pasillos dorados y los salones interminables de la mansión. Su belleza española no pasaba inadvertida, pero lo que realmente brillaba era su corazón. Un corazón que se conmovía por la soledad de Lucía y que encontraba satisfacción en pequeños gestos, como colocar un dibujo junto a la almohada de la niña o dejar un libro abierto sobre la mesa de la biblioteca. Cada acción, por mínima que pareciera, estaba cargada de afecto y cuidado. Los días se sucedían con una cadencia extraña. Por la mañana, la rutina de los sirvientes y la familia Valverde. Por la tarde, los juegos silenciosos entre Lucía y Carmen. Mientras la niña se escondía en su mundo imaginario, creando historias de princesas que no necesitaban castillos para ser felices, Carmen la escuchaba, participando con sus propias voces y gestos, convirtiéndose en la única presencia constante que no exigía nada a cambio. Era un refugio secreto dentro de la mansión, un espacio donde la risa y el cariño podían existir sin interferencias. Lucía soñaba en silencio con aventuras imposibles, salir de la mansión y recorrer Madrid como una niña libre, explorar los mercados, los cafés y los parques que veía desde las ventanas. Pero esos sueños chocaban con la dura realidad. El mundo exterior parecía prohibido y la niña debía conformarse con paseos supervisados y momentos robados en el jardín. Sin embargo, la imaginación la mantenía viva y Carmen la alentaba con palabras llenas de esperanza. Un día, Lucía, tu valentía te llevará más allá de estos muros, pero mientras tanto, cada sonrisa que compartimos es una pequeña victoria. La rutina también incluía desafíos invisibles. Lucía enfrentaba la indiferencia constante de su madre, la frialdad calculada de su padre y la competitividad silenciosa de algunos sirvientes que veían en ella una responsabilidad más que un ser querido. Carmen, aunque cansada, se convirtió en una guía sutil. Enseñaba a la niña a reconocer sus emociones, a expresarlas y a comprender que la falta de atención no definía su valor. Era un trabajo silencioso, casi invisible para los ojos del resto de la mansión, pero fundamental para la construcción de la autoestima de Lucía. Un día, mientras ambas estaban en el ala oeste, Carmen notó que Lucía observaba fijamente un retrato familiar. La niña preguntó con voz temblorosa, ¿por qué nadie me abraza como tú lo haces? Carmen se agachó a su altura, tomando sus manos entre las suyas, y respondió con una sinceridad que traspasaba el lujo y la riqueza. Porque a veces la gente olvida lo importante, pero yo nunca olvidaré que tú mereces ser amada, y aquí estoy para recordártelo cada día. Esos momentos se convirtieron en la rutina secreta de su conexión. Paseos al jardín, juegos de imaginación, historias contadas al oído y confidencias compartidas en susurros. Cada día la confianza crecía y con ella la resiliencia de Lucía.
Carmen no solo cuidaba de ella físicamente, sino que comenzaba a moldear su mundo interior, enseñándole que el afecto verdadero podía existir incluso en los lugares más inesperados. Pero en medio de esa cotidianidad llena de pequeños milagros, la sombra de la indiferencia de los Valverde se mantenía. La riqueza y el lujo que los rodeaban eran un recordatorio constante de que el cariño y la atención no se compraban con dinero y que la verdadera batalla de Lucía y de Carmen estaba lejos de terminar. Cada gesto de amor que compartían era un acto de resistencia silenciosa contra la frialdad que impregnaba la mansión. Y cada sonrisa que surgía era un triunfo contra la soledad que parecía eterna. Mientras la tarde caía sobre Madrid y la luz del sol iluminaba los jardines y salones de la mansión Valverde, se sentía en el aire un cambio sutil. La historia de Lucía ya no estaba definida por la indiferencia, sino por la fuerza del afecto genuino. Y aunque la mansión seguía siendo un escenario de apariencias, dentro de sus paredes surgía un espacio donde la ternura y la esperanza podían crecer, impulsadas por la valentía de una joven empleada que decidió ver lo que todos los demás ignoraban. Una tarde gris, mientras la bruma del otoño cubría los jardines de la mansión Valverde, un nuevo desafío se presentó en la vida de Lucía y Carmen. La familia había organizado un evento social al que asistirían amigos influyentes y empresarios, un despliegue de lujo y vanidad donde cada detalle era meticulosamente calculado para impresionar. Para la niña, esto significaba una jornada de tensión, la presión de estar presente y comportarse según expectativas ajenas, la necesidad de permanecer callada y educada, mientras sus verdaderos sentimientos eran ignorados por completo. Carmen sabía que esta era una prueba importante. Preparó a Lucía con delicadeza, ajustando su vestido con precisión y peinando su cabello con paciencia infinita. Pero al llegar al salón principal, la magnitud de la indiferencia de los invitados se hizo evidente. Los ojos de todos pasaban por Lucía sin detenerse, como si fuera una sombra más del lujo que los rodeaba. Cada intento de acercamiento o sonrisa de la niña era devuelto con frialdad, y los comentarios de algunos sirvientes llenaban el ambiente de sutileza humillante, recordándole que su presencia no tenía valor real para nadie allí. El corazón de Lucía latía con fuerza, y una sensación de impotencia comenzó a crecer dentro de ella. Carmen la tomó de la mano, y con una mirada que lo decía todo, le transmitió seguridad. No dejes que te definan por lo que otros piensan. Tú eres valiosa, y eso nadie puede cambiarlo. Sin embargo, las palabras apenas podían calmar el nudo en su garganta. La presión de la incomprensión y la indiferencia ajenas pesaba como un muro invisible que parecía insalvable. Durante la velada, un incidente menor desencadenó el primer verdadero desafío. Lucía, intentando acercarse a su madre para mostrarle un dibujo que había preparado con ilusión, fue empujada por descuido hacia un candelabro decorativo. El objeto cayó al suelo con un estruendoso choque, rompiéndose en pedazos. La niña se quedó paralizada, esperando una reprimenda o una muestra de enojo, pero el silencio y las miradas frías de los adultos llenaron el lugar con un peso insoportable. Se sentía pequeña, invisible y culpable por algo que no debía ser motivo de vergüenza. Carmen intervino inmediatamente, protegiendo a Lucía con su cuerpo y abrazándola suavemente. La voz de la joven empleada era firme, cálida y llena de compasión. No es tu culpa, Lucía. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Esa acción no pasó desapercibida para algunos sirvientes ni para la mirada curiosa de un invitado, pero para Lucía significó un refugio vital, un recordatorio de que no estaba sola. A lo largo de ese día, Lucía enfrentó varios desafíos: comentarios despectivos de ciertos adultos, la indiferencia absoluta de su madre y la presión constante de mantener la calma frente a personas
que la trataban como una mera decoración. Cada momento incrementaba su ansiedad y su miedo, pero al mismo tiempo fortalecía el vínculo con Carmen, quien se convirtió en su escudo protector y su guía silenciosa. La valentía de la joven empleada era un ejemplo vivo de cómo el afecto verdadero podía surgir incluso en los entornos más hostiles. Carmen también enfrentaba desafíos propios. La discreción y la profesionalidad eran fundamentales, y cualquier error podría poner en riesgo su posición y la seguridad de Lucía. Sin embargo, su decisión de proteger y acompañar a la niña se mantenía firme, incluso frente a la desaprobación silenciosa de la familia y los murmullos de la servidumbre. Cada acción que tomaba era un acto de coraje, un paso hacia la construcción de un espacio seguro en medio de la frialdad de la mansión. Al final del día, Lucía regresó a su habitación con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una mezcla de miedo y alivio. Carmen la sentó en su regazo, abrazándola con fuerza mientras le susurraba palabras de aliento. Mañana será diferente. Cada día que resistimos juntos nos hace más fuertes, y nadie podrá robarnos la alegría que compartimos. En ese instante, la niña comprendió que el primer desafío había sido superado no por la indiferencia de los demás, sino gracias al amor incondicional de Carmen, un amor que comenzaba a transformar su mundo de manera silenciosa, pero profunda. La velada había dejado cicatrices emocionales, pero también semillas de resiliencia y esperanza. Lucía empezó a entender que la verdadera fuerza no residía en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de recibir y dar cariño, incluso en las circunstancias más adversas. Carmen, con su bondad constante, se convertía en el faro que iluminaba un camino de crecimiento y valentía que ninguna mansión podía oscurecer. La tarde se había tornado más pesada dentro de la mansión Valverde. Tras los desafíos del evento, Lucía se retiró a su habitación con la sensación de vacío y desamparo que ya comenzaba a calar en su corazón. Aunque Carmen permanecía a su lado, la fría indiferencia de su familia era un recordatorio constante de que no todos estaban dispuestos a reconocer la fragilidad de la niña. Lucía se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer iluminaba los jardines con tonos dorados y anaranjados, mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas. El primer golpe emocional llegó cuando su madre entró en la habitación, apenas dedicándole una mirada y dejando caer una frase seca y distante. «Recuerda comportarte como corresponde. No quiero vergüenzas en mi casa». La voz de la mujer era firme y cortante, como un muro de cristal que impedía cualquier conexión afectiva. Lucía sintió que su mundo se derrumbaba, que todo su esfuerzo por agradar y ser notada había sido inútil. La niña abrazó sus piernas, intentando protegerse de la frialdad que la rodeaba, mientras su corazón latía con un dolor profundo e inesperado. Carmen, viendo la situación, no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Se acercó a Lucía y la tomó entre sus brazos, acunándola suavemente mientras susurraba palabras de consuelo. «No dejes que te hagan sentir menos, pequeña. Eres valiosa tal como eres». Sin embargo, incluso ese gesto lleno de amor y protección no lograba borrar del todo la sensación de abandono que la niña experimentaba. La herida emocional había calado hondo, y Lucía comenzó a preguntarse si alguien en ese mundo podría realmente comprenderla. Durante los días siguientes, las tensiones se intensificaron. Lucía se encontraba cada vez más retraída, evitando el contacto visual y reduciendo al mínimo sus interacciones con los demás miembros de la familia. Cada comentario inadvertido o mirada indiferente era recibido con un dolor silencioso que poco a poco comenzó a moldear su personalidad y su forma de relacionarse. La niña, que antes mostraba curiosidad y alegría, empezaba a cerrar su corazón ante la frialdad que la rodeaba.
Carmen se convirtió en el único refugio de Lucía. Pasaba horas con ella, contándole historias, jugando y ofreciendo un afecto constante que empezaba a equilibrar, aunque lentamente, la herida emocional de la niña. Sin embargo, la joven empleada también sentía el peso de la responsabilidad. Cada gesto protector que hacía era un acto de valentía, porque cualquier error podría traer consecuencias y, sobre todo, porque el dolor de Lucía era un recordatorio de la crueldad silenciosa que existía detrás de la riqueza y la ostentación. Un día, la herida emocional alcanzó un punto crítico. Lucía, tras un incidente menor en el comedor, donde un invitado hizo un comentario despectivo sobre su comportamiento, salió corriendo hacia su habitación, derrumbándose en el suelo y sollozando de manera desconsolada. Carmen corrió a su lado, abrazándola y acunándola mientras la niña vertía toda la tristeza acumulada de semanas enteras. «No estás sola, Lucía. Yo estoy aquí y no dejaré que nadie te haga sentir menos», murmuraba la empleada, mientras la niña lentamente comenzaba a calmarse. En ese instante se hizo evidente que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra el dolor interno que Lucía llevaba consigo. La herida emocional, aunque profunda, estaba siendo transformada por la presencia constante y amorosa de Carmen. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada gesto de cuidado comenzaba a sanar lentamente lo que parecía irreparable. La niña comprendió que, aunque la frialdad de los adultos podía lastimarla, había un refugio seguro donde podía ser ella misma sin miedo ni vergüenza. El sufrimiento de Lucía se convirtió así en un catalizador de resiliencia. La herida emocional no desapareció de inmediato, pero la relación con Carmen estableció un vínculo inquebrantable. Cada lágrima derramada fue un paso hacia la fortaleza, y cada gesto de cariño de la empleada era un recordatorio de que el amor verdadero podía surgir incluso en los entornos más fríos y deshumanizados. La mansión Valverde, con toda su riqueza y esplendor, no podía ofrecer lo que Carmen sí podía: una conexión genuina, un espacio seguro donde una niña podía aprender a confiar y a sentir que su valor no dependía de la aprobación ajena. Esa fase de dolor y vulnerabilidad marcó un antes y un después en la vida de Lucía. La herida emocional que parecía insalvable comenzaba a transformarse en una lección de fortaleza y comprensión, mientras Carmen consolidaba su papel como protectora, guía y figura maternal sustituta. La niña empezaba a descubrir que incluso en los momentos más oscuros, el afecto y la empatía podían encender una luz que iluminara su camino hacia la esperanza y la seguridad emocional. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de tensión y esperanza en la mansión Valverde. Lucía empezaba a mostrar destellos de alegría gracias a la cercanía y apoyo de Carmen, pero la constante indiferencia y exigencias de su familia seguían pesando sobre su frágil corazón. La niña aprendía a sonreír de manera genuina únicamente cuando estaba junto a su protectora, y cada momento fuera de ese refugio parecía un recordatorio de lo sola que realmente estaba en su propio hogar. Una mañana, mientras la mansión despertaba con el suave murmullo de sirenas de limpieza y la luz dorada del amanecer se filtraba por los ventanales, Lucía recibió una noticia que sacudió su mundo. Un importante evento familiar estaba siendo organizado en su honor, pero la presión de mantener una imagen perfecta y comportarse de acuerdo con las expectativas de adultos distantes y fríos la hizo sentir atrapada. La idea de tener que presentarse ante personas que apenas la conocían y que la juzgarían por su comportamiento, su apariencia y su silencio, la llenó de ansiedad y temor. Carmen notó la creciente inquietud de Lucía y trató de calmarla, pero la niña, con lágrimas en los ojos, soltó un sollozo que resonó en la habitación. «No quiero ir, no puedo, nadie me entiende».
En ese instante, la fragilidad de Lucía se hizo evidente. Era como si todo el peso del desprecio, la indiferencia y la incomprensión se concentrara en su pequeño cuerpo, y la niña sintiera que cualquier esfuerzo por agradar sería inútil. Carmen la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de aliento, intentando transmitirle que no estaba sola, que juntas podrían superar cualquier obstáculo. A pesar de los intentos de Carmen, la situación alcanzó un punto crítico cuando Lucía decidió, por primera vez, enfrentarse a su miedo de manera impulsiva. En lugar de asistir al evento, huyó hacia el jardín trasero de la mansión, buscando refugio entre los setos y flores que se mecían con la brisa. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba estaba cargado de desesperación y angustia. La libertad temporal de escapar del juicio de su familia era efímera, pero necesaria para que Lucía procesara el dolor que llevaba dentro. Carmen, al percatarse de la ausencia de la niña, corrió tras ella, luchando contra la mezcla de miedo y ansiedad. Al encontrar a Lucía escondida entre los arbustos, la joven empleada se arrodilló a su lado, sosteniéndola entre sus brazos y mirándola directamente a los ojos. Sé que duele, sé que es injusto, pero huir no solucionará todo. Estoy aquí contigo y vamos a encontrar una manera de enfrentarlo juntas, dijo con firmeza, transmitiendo un mensaje de apoyo incondicional. En ese momento, Lucía sintió que su mundo se tambaleaba entre la rendición y la fuerza interior. El punto de quiebre había llegado. O dejaba que la presión y la indiferencia de su familia la aplastaran, o aceptaba que la única manera de protegerse y crecer era confiar en Carmen y en su propio corazón. Cada lágrima derramada en ese jardín, cada abrazo y cada palabra de consuelo se convirtieron en un puente entre la vulnerabilidad y la resiliencia, marcando el inicio de una transformación que aún estaba por venir. La tensión emocional alcanzó su cúspide cuando un miembro de la familia apareció en el jardín, alarmado por la ausencia de Lucía. La mirada severa y la desaprobación eran evidentes, y la niña sintió nuevamente el peso del juicio. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Carmen se colocó frente a ella, firme y decidida, protegiéndola con su presencia y haciendo que incluso los adultos más rígidos comprendieran, aunque de manera silenciosa, que Lucía tenía derecho a ser escuchada, comprendida y respetada. Ese instante se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. Lucía comprendió que, aunque la familia podía ser fría e indiferente, había alguien que velaba por su bienestar y que estaba dispuesto a luchar a su lado. La impotencia inicial se transformó en un primer destello de empoderamiento, y la niña comenzó a vislumbrar que, incluso en medio del dolor y la incomprensión, podía encontrar fuerza para seguir adelante y defender su propio corazón. El punto de quiebre no fue solo una reacción emocional, fue un despertar interno. Lucía, por primera vez, entendió que no tenía que someterse pasivamente a la frialdad de los demás y que la relación con Carmen no solo le ofrecía consuelo, sino también el valor para enfrentar las adversidades que la vida le presentaba. Cada lágrima derramada y cada palabra de apoyo eran los cimientos de una fortaleza que comenzaba a crecer silenciosamente dentro de ella, preparándola para los retos que aún estaban por venir. Después del intenso episodio en el jardín, la atmósfera en la mansión Valverde cambió ligeramente. La frialdad que parecía impregnar cada rincón del hogar comenzó a suavizarse, aunque de manera casi imperceptible. Lucía, todavía temblando por la emoción y el miedo reciente, encontró en Carmen una luz inesperada, un punto de apoyo que le permitía asomar la esperanza en medio de la oscuridad que había dominado su infancia. Aquella tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de las palmeras del amplio patio, Carmen decidió mostrarle a Lucía un pequeño secreto, un rincón escondido en el jardín, lleno de flores coloridas y arbustos que formaban un pequeño laberinto. Allí,
Lejos de las miradas críticas y de las reglas opresivas de la mansión, la niña podía ser simplemente Lucía, sin máscaras ni expectativas. «Este lugar es nuestro pequeño refugio», dijo Carmen mientras tomaba la mano de la niña con delicadeza. «Aquí nadie puede juzgarte ni decirte cómo debes sentir. Aquí solo importa lo que llevas dentro de tu corazón». Las palabras resonaron con fuerza en Lucía, quien por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien creía en ella sin condiciones. Carmen le contó historias de superación, de personas que habían enfrentado momentos difíciles y que, gracias a la fe en sí mismos y al apoyo de otros, habían logrado salir adelante. Cada relato se convertía en una chispa que iluminaba el espíritu de Lucía, encendiendo un pequeño fuego de esperanza que antes parecía imposible de encender. La niña comenzó a comprender que, aunque la vida a veces era injusta y las personas a su alrededor no siempre mostraban cariño, había maneras de encontrar luz incluso en los días más grises. En los días siguientes, Carmen introdujo pequeñas rutinas que fortalecían la confianza de Lucía. Lecturas de cuentos, donde los protagonistas enfrentaban desafíos y triunfaban, ejercicios de respiración para calmar la ansiedad y momentos de juego que permitían a la niña expresarse libremente sin temor al juicio. Cada actividad estaba diseñada para recordarle que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia esencia y de las personas que genuinamente la amaban. Un día, mientras ambas compartían un momento de risas entre los arbustos del jardín, Lucía se detuvo y miró a Carmen con ojos brillantes. «¿Sabes, Carmen? Siento que puedo ser valiente. Incluso si todos me ignoran, tú siempre estás aquí». Ese simple reconocimiento fue un golpe de alegría para Carmen, quien comprendió que su dedicación comenzaba a dar frutos y que la niña estaba empezando a encontrar fuerza dentro de sí misma. La chispa de esperanza también se reflejó en la actitud de la familia, aunque de manera sutil. Algunos miembros empezaron a notar los cambios en Lucía, su sonrisa más frecuente, su mirada más segura y la manera en que se enfrentaba a pequeñas dificultades con una nueva determinación. Sin embargo, Carmen sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer y que la verdadera prueba de resiliencia estaba por venir. El momento más significativo de este periodo fue cuando Lucía, por iniciativa propia, decidió ir a la biblioteca de la mansión para buscar libros que le ayudaran a comprender mejor sus emociones. Con cada página que leía, con cada historia que descubría, su mundo interior se expandía y la sensación de aislamiento empezaba a desvanecerse. La niña comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía cambiar la actitud de todos los que la rodeaban, sí podía transformar su propia percepción y encontrar refugio en la esperanza y en el aprendizaje. Carmen observaba con orgullo cómo la pequeña avanzaba paso a paso, comprendiendo que la verdadera fortaleza no residía en evitar el dolor, sino en aprender a enfrentarlo con coraje y a no perder la fe en que la bondad y el amor podían transformar incluso los hogares más fríos. Cada sonrisa que Lucía compartía, cada pequeño gesto de confianza, era un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la esperanza podía brotar y crecer, iluminando los días más oscuros. El jardín escondido se convirtió en el símbolo de esa chispa de esperanza, un lugar donde los miedos podían enfrentarse, las lágrimas podían convertirse en risas y la confianza comenzaba a florecer. Lucía comprendió que no estaba sola y que con el apoyo de Carmen y la fuerza de su corazón podía empezar a construir un camino de resiliencia y alegría, preparándose para los desafíos que inevitablemente vendrían, pero con la certeza de que ya no tendría que enfrentarlos sola. Los días siguientes en la mansión Valverde comenzaron a transformarse lentamente. Lucía, con el corazón más ligero, gracias al apoyo de Carmen,
empezó a mostrar un cambio notable en su actitud. Ya no se escondía en rincones oscuros ni se limitaba a llorar en silencio. Ahora buscaba pequeñas oportunidades para aprender, para jugar y para demostrar su fuerza interior. Cada paso que daba era un triunfo silencioso, una victoria sobre el miedo y la soledad que había marcado su infancia. Carmen se convirtió en su guía y confidente, enseñándole a enfrentar los retos de la vida con paciencia y determinación. La rutina diaria incluía ejercicios de lectura, juegos que estimulaban la creatividad y dinámicas que fortalecían su autoestima. La niña comenzó a entender que los obstáculos no eran muros insuperables, sino oportunidades para demostrar su resiliencia y su capacidad de crecer. Cada caída, cada error, era una lección que la acercaba más a la versión de sí misma que siempre había soñado ser. Mientras tanto, la familia Valverde, aún envuelta en su rutina de lujo y apariencias, empezó a notar cambios sutiles en la pequeña. Su sonrisa se hacía más frecuente, su mirada más segura, y su manera de enfrentarse a pequeños desafíos reflejaba una madurez creciente. Sin embargo, la verdadera transformación de Lucía no dependía de la aprobación externa, sino de la fuerza que estaba construyendo dentro de sí misma. Carmen comprendió que su papel no era protegerla de todo, sino enseñarle a levantarse cada vez que la vida la derribaba. Una de las pruebas más significativas llegó cuando Lucía decidió participar en un pequeño recital organizado en la mansión. Al principio, la idea de pararse frente a un público la llenaba de miedo, y por un instante dudó de su capacidad. Pero recordando las palabras y los ejercicios de Carmen, respiró profundamente y dio un paso adelante. La emoción y la tensión eran palpables, pero cada gesto que hacía reflejaba la fuerza y la confianza que había estado cultivando en los días anteriores. Cuando terminó su actuación, el aplauso de algunos miembros de la familia fue tímido, pero para Lucía, ese reconocimiento fue menos importante que el orgullo que sentía por haberse atrevido a enfrentar su miedo. Carmen estaba a su lado, observando cómo la niña se fortalecía, cómo cada experiencia la preparaba para los desafíos mayores que inevitablemente vendrían. La resiliencia de Lucía se convirtió en un ejemplo silencioso para todos. Demostraba que, incluso en un entorno donde la indiferencia era común, era posible construir un camino de superación con esfuerzo, apoyo y confianza en uno mismo. La relación entre Carmen y Lucía se consolidó aún más durante esos días. La empleada no solo se convirtió en su protectora y mentora, sino también en un modelo de vida. Lucía observaba cómo Carmen enfrentaba sus propios desafíos con dignidad y determinación, aprendiendo que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad de mantenerse firme y bondadosa, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que pasaban las semanas, Lucía empezó a involucrarse más en actividades de aprendizaje y juego dentro de la mansión, superando pequeños conflictos y demostrando su capacidad de adaptación. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba en silencio entre ella y Carmen, reforzando la idea de que el progreso no siempre necesita ser visto por otros para ser significativo. La niña comprendió que su crecimiento personal era un viaje íntimo y que la felicidad podía encontrarse en los momentos simples y auténticos compartidos con quienes la apoyaban genuinamente. El camino de la superación también trajo consigo desafíos inesperados. Algunos miembros de la familia seguían mostrando indiferencia y ciertos incidentes recordaban a Lucía lo difícil que podía ser enfrentarse a la frialdad de quienes deberían haberla amado sin condiciones. Sin embargo, cada uno de esos momentos se convirtió en una oportunidad para practicar la resiliencia y reforzar la confianza en sí misma. Aprendió a levantarse después de cada tropiezo, a mantener la calma
y a no permitir que la negatividad de otros definiera su valor. Con el tiempo, la niña se transformó de una criatura tímida y temerosa en alguien capaz de enfrentar la vida con determinación y esperanza. La superación no fue rápida ni fácil, pero fue constante y auténtica. Lucía comprendió que los verdaderos héroes no siempre aparecen en historias épicas, sino en la vida diaria, en quienes enfrentan sus miedos y siguen adelante, apoyándose en el amor y la bondad que encuentran en el camino. El jardín secreto de la mansión se convirtió en un testigo silencioso de cada pequeña victoria. Allí, entre flores y arbustos, Lucía celebraba sus logros, compartía risas con Carmen y fortalecía la certeza de que, aunque la vida podía ser dura y llena de obstáculos, siempre existía un camino hacia la superación si uno estaba dispuesto a dar pasos firmes con el corazón abierto. Una tarde, mientras la luz dorada del sol atravesaba los ventanales de la mansión Valverde, un evento inesperado cambió por completo la dinámica de aquel hogar. Lucía jugaba en el salón principal, riendo mientras Carmen le enseñaba un nuevo juego de lógica, cuando un grito angustiado cortó la calma que por fin se estaba instalando en la casa. El corazón de ambas se aceleró al instante. Sin dudarlo, corrieron hacia el origen del ruido y se encontraron con una escena que ninguno de los presentes había previsto. La pequeña Julia, la hija menor de los Valverde, estaba atrapada en una zona de la mansión donde un pequeño incendio se había propagado debido a un descuido en la cocina. El pánico se apoderó de todos los que presenciaban la situación, pero Carmen no dudó ni un segundo. Con una rapidez y determinación que sorprendió incluso a los empleados más antiguos, se lanzó hacia el humo, avanzando con cuidado pero con firmeza hasta llegar a Julia. La niña, aterrorizada y llorando, se aferró a Carmen con todas sus fuerzas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La mirada de la empleada reflejaba tanto miedo como coraje, y su determinación por salvar a la pequeña era más fuerte que cualquier peligro que la rodeara. Al sacar a Julia del humo y llevarla a un lugar seguro, Carmen sufrió algunas quemaduras leves en sus brazos, pero el alivio de tener a la niña fuera de peligro superó cualquier dolor. Los miembros de la familia Valverde, quienes hasta ese momento habían mostrado indiferencia, quedaron estupefactos al ver el heroísmo y la entrega de Carmen. Era imposible ignorar la valentía y el amor desinteresado que aquella joven demostraba. Fernández Valverde, el patriarca de la familia, no podía creer lo que veía. Había oído hablar de la lealtad de su personal, pero presenciar un acto tan puro y desinteresado le hizo reflexionar profundamente sobre sus propias prioridades y la forma en que había tratado a su hija y a quienes lo rodeaban. La escena tocó fibras que él creía olvidadas, recuerdos de ternura y afecto que la riqueza y la rutina habían relegado al pasado. Para Lucía, este incidente fue un momento revelador. Comprendió que la bondad y la valentía no siempre vienen de quienes tienen poder o privilegio, sino de quienes actúan con el corazón abierto. La admiración y el afecto hacia Carmen se profundizaron, y la niña empezó a entender que la verdadera fuerza reside en la empatía y el amor genuino, no en el dinero o el estatus. Ese giro decisivo también trajo consigo un cambio en la dinámica familiar. La actitud de Fernández comenzó a transformarse. Sus palabras se volvieron más cálidas, su mirada más atenta y su disposición hacia Carmen y Lucía más respetuosa y agradecida. Los pequeños actos de heroísmo diario de la empleada dejaron de pasar desapercibidos y la familia empezó a cuestionar su propia frialdad y desapego emocional. Sin embargo, no todo cambió de inmediato. Aún había tensiones y cierta resistencia por parte de otros miembros de la familia, quienes se aferraban a la rutina y a las apariencias. Aún así, aquel acto valiente había sembrado la semilla del cambio
y nadie podría ignorar que Carmen había alterado para siempre la percepción que tenían sobre el valor humano y la importancia del afecto sincero. Lucía, mientras abrazaba a Carmen con lágrimas en los ojos, sintió un profundo agradecimiento que no cabía en palabras. Era la confirmación de que la valentía y la bondad podían romper muros, curar heridas y abrir caminos donde antes solo había indiferencia y tristeza. Ese momento, intenso y cargado de emoción, se convirtió en un punto de inflexión que marcaría el resto de sus vidas, demostrando que un solo acto de amor puede transformar un hogar entero. El fuego, aunque pequeño, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. No fue solo el incendio físico lo que despertó emociones, sino la luz que surgió del coraje y la generosidad de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a otro. En ese instante, la mansión Valverde ya no sería la misma. Su estructura material permanecía, pero los corazones que la habitaban habían comenzado a abrirse de maneras que nadie esperaba. Después del incidente del incendio, la vida en la mansión Valverde comenzó a cambiar de forma sutil pero profunda. Lo que antes era un hogar marcado por la frialdad y la indiferencia empezó a llenarse de momentos de calidez y conexión. Fernández Valverde, quien durante años había mantenido su corazón endurecido por la rutina y el poder, comenzó a observar con admiración la dedicación y el amor que Carmen mostraba día a día hacia Lucía y la casa en general. Sus ojos, antes críticos y distantes, ahora reflejaban un respeto y un afecto genuino que nadie esperaba. Carmen, por su parte, siguió cumpliendo con sus responsabilidades, pero ahora con una confianza renovada. Ya no era solo la empleada que realizaba sus tareas con discreción, se había convertido en el pilar emocional de la familia. Su capacidad para comprender y consolar a Lucía, su disposición para intervenir en momentos de tensión y su bondad innata habían transformado la atmósfera de la mansión. Cada sonrisa compartida, cada gesto de cuidado y cada palabra de aliento reforzaban la sensación de que algo nuevo estaba naciendo, un hogar verdaderamente conectado por el cariño y la empatía. Lucía, la pequeña que había vivido ignorada y sola durante tanto tiempo, comenzó a florecer. Sus lágrimas silenciosas se convirtieron en risas auténticas, sus juegos se llenaron de creatividad y confianza, y su mirada hacia el mundo cambió radicalmente. La niña había encontrado en Carmen no solo una amiga y protectora, sino un ejemplo de amor incondicional que la enseñaba a ser valiente, generosa y segura de sí misma. Cada día, su relación con la empleada se fortalecía, creando un vínculo que trascendía cualquier jerarquía social o barrera material. Fernández, conmovido por todo lo que presenciaba, decidió tomar medidas que reflejaran el cambio en su corazón. Comenzó a involucrarse más en la vida de su hija, dedicando tiempo y atención que antes no encontraba. Las reuniones familiares, antes frías y mecánicas, se transformaron en instantes de diálogo y cercanía. Aprendió que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en la autoridad, sino en la capacidad de amar, comprender y valorar a quienes nos rodean. Incluso otros miembros del personal de la mansión se sintieron inspirados por el ejemplo de Carmen. Su valentía y generosidad desencadenaron una especie de efecto dominó. Pequeñas acciones de cuidado, apoyo y colaboración comenzaron a surgir entre todos los que compartían el espacio, creando una red de afecto y respeto que hacía tiempo que no existía. La mansión, antes un lugar de rutina y apariencias, se convirtió en un hogar vibrante, lleno de vida, risas y emociones sinceras. El cambio más significativo, sin embargo, se encontraba en los corazones de quienes habían aprendido a mirar más allá de la superficie. Fernández comprendió que el éxito y la riqueza no podían reemplazar la autenticidad de los sentimientos ni el valor de los gestos desinteresados.
Lucía, con su espíritu renovado, demostró que incluso los corazones más frágiles pueden fortalecerse cuando reciben amor genuino. Y Carmen, con su humildad y bondad, se convirtió en el eje que unió a todos, recordando a cada miembro de la familia que la verdadera grandeza reside en la capacidad de dar y recibir cariño sin condiciones. Aquella transformación no fue instantánea ni exenta de desafíos, pero cada pequeño avance consolidaba la certeza de que la familia Valverde nunca volvería a ser la misma. La mansión dejó de ser solo un símbolo de lujo y poder, se convirtió en un lugar donde la empatía, el respeto y el amor eran los cimientos de cada decisión, cada encuentro y cada recuerdo. La gran transformación no solo había ocurrido en la estructura de la casa, sino en cada vida que habitaba en ella, demostrando que un acto de valentía y cariño puede cambiar destinos y abrir puertas a un futuro lleno de esperanza y conexión verdadera. Carmen, mientras observaba a Lucía dormir tranquilamente después de un día lleno de juegos y risas, sintió una satisfacción silenciosa. Había arriesgado su seguridad, había dado lo mejor de sí misma y, a cambio, había presenciado cómo la vida de aquellos a su alrededor se transformaba para siempre. Su corazón, antes cargado de modestia y esfuerzo invisible, ahora latía con la certeza de que su bondad había dejado una marca imborrable, un legado de amor que perduraría más allá de cualquier riqueza o lujo. La mansión Valverde, que alguna vez fue símbolo de frialdad y distancia, ahora brillaba con una luz diferente. No era el lujo ostentoso ni la riqueza lo que definía aquel hogar, sino los lazos invisibles que habían comenzado a tejerse entre Carmen, Lucía y Fernández. Cada sonrisa compartida, cada gesto de cuidado, cada momento de comprensión, había construido un puente entre corazones que antes se mantenían aislados. Lo que comenzó como un pequeño acto de bondad de una empleada humilde había desencadenado un cambio que resonaría en todos por siempre. Fernández Valverde se encontró reflexionando sobre su propia vida. Años de éxito y poder lo habían alejado de lo que verdaderamente importaba: las conexiones humanas, el amor genuino y la capacidad de cuidar de los que amamos sin esperar nada a cambio. Ahora comprendía que la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por la profundidad de su corazón y la sinceridad de sus actos. La presencia constante de Carmen le había enseñado a valorar las pequeñas cosas, a entender que la ternura y la atención a los demás podían transformar incluso los días más grises en momentos memorables. Lucía, por su parte, había aprendido a abrir su corazón. Las lágrimas que una vez derramaba en soledad se habían convertido en risas llenas de alegría, curiosidad y confianza. Su mundo, que parecía limitado y sombrío, se había expandido gracias a alguien que la vio, la escuchó y la amó sin condiciones. La niña entendió que la verdadera seguridad no proviene de la riqueza ni del poder, sino de sentirse querida, protegida y comprendida. Esa lección, grabada en su memoria y en su alma, marcaría la manera en que crecería, convirtiéndola en alguien capaz de amar y valorar a los demás con la misma intensidad que había recibido. Carmen, aunque humilde y discreta, se convirtió en la protagonista silenciosa de esta transformación. Su valentía, su paciencia y su amor incondicional no solo habían salvado a una niña de la soledad, sino que habían enseñado a un adulto a redescubrir la ternura y la importancia de los vínculos auténticos. Su legado no estaba en las recompensas materiales ni en el reconocimiento público, sino en cada corazón que tocó y cada vida que ayudó a transformar. Su historia demostró que un solo acto de bondad, hecho con sinceridad y sin esperar nada a cambio, puede generar un impacto mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Con el tiempo, la mansión dejó de ser simplemente un lugar de lujo. Se convirtió en un refugio de amor,
donde la riqueza material era apenas un telón de fondo frente a la abundancia emocional que ahora reinaba. Cada rincón contaba historias de comprensión, cariño y solidaridad, recordando a quienes vivían allí que lo más valioso no es lo que se posee, sino lo que se comparte. Fernández, Carmen y Lucía descubrieron que las verdaderas conexiones humanas son invaluables y que los gestos más pequeños pueden cambiar vidas enteras. Aprendieron que la empatía, la paciencia y la generosidad no solo transforman a quienes reciben, sino también a quienes dan, creando un ciclo de amor y gratitud que se perpetúa con el tiempo. El legado de aquel acto heroico y lleno de ternura perduró mucho más allá de las paredes de la mansión. Cada visitante, cada empleado, cada miembro de la familia que experimentaba la calidez de aquel hogar podía sentir que algo especial había ocurrido, que la bondad y el amor, cuando se ofrecen sin condiciones, tienen el poder de redimir, sanar y unir. Y así, en el corazón de la ciudad, entre calles llenas de vida y edificios imponentes, se erguía una mansión que ya no era solo símbolo de riqueza, sino un faro de humanidad. Carmen, con su modestia y grandeza silenciosa, dejó una huella imborrable. Lucía, con su alegría recuperada, mostró que incluso los corazones más frágiles pueden florecer con el cuidado adecuado. Y Fernández, con su transformación interior, demostró que nunca es tarde para aprender a amar de verdad. Al final, la historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar la vida de alguien más con un acto de bondad, con un gesto sincero o con una palabra de apoyo. Que la riqueza más grande que podemos poseer es la que se comparte desde el corazón, y que los vínculos humanos, forjados con amor y dedicación, son los que verdaderamente dejan un legado eterno. La mansión Valverde ya no era solo un hogar, sino un ejemplo vivo de que el amor puede transformar todo a su alrededor y que incluso las personas más inesperadas pueden ser las heroínas que cambian destinos para siempre.